Ay, no creáis de que no da esto para mucho, ¿no? Y mucho menos. Bueno, a ver si salió. Vamos un poco arregladitos, porque claro, además me he enterado yo que va a pasar por aquí el alcalde. Y es cuestión de tener buena presencia. A ver si le paso. Se para, tomar un vinito y puedo yo hacerme con él para que, a ver si me rebaja a mí un poco los impuestos. Que nos tienen aquí hasta arriba, nos tienen. Ay, y encima estos clientes que no saben lo que quieren. A veces que algunos se larga sin pagar, porque siempre hay algún listo. Anda que no, ya lo creo yo que sí. Bueno, vamos a dejarlo a punto y con suerte también a ver si no nos llueve, porque de buena mañana también la mañanita ha ido fina. Bueno, vamos a ver. Ay, esta puerta que siempre se atranca. Vamos allá, a ver qué hacemos. Venga, vamos a ir preparando. ¡Hey, niña! ¡Dejad de molestar, que me asustáis a los clientes! ¡Ah! ¡Que encima me hacen huelga! ¡Me cago en la valla educacional si os pillo yo! ¡Ay, menuda castigación le dan los padres! Si fueran hijas mías! ¡Ya vería! Bueno, vamos a ver si ponemos en marcha la carretera. A ver. Venga, arranca. Arranca ya. Hija de un ascensor y un bolillillo. Venga, una patada de y hacemos cosas. Esto va rápido. Venga, vamos a abrir el coche de café. Podemos llenar la cafetera. Bien, bien. Cristina, Cristina, ¿dónde está Carmen? Vete por aquí. Vete por aquí. ¡Camarero! ¡Camarero! ¡Voy! ¡Camarero! ¡Voy! Camarera, si no le importa. Perdone, señorita. Buenos días, caballero. Mire usted, me permite ofrecerle nuestra amplia gama de raciones. Tenemos chupito bonito con tomate, venado, macro de cerdo, cochinillo, si piensa, vainilla rusa, oreja, gambas al ajillo, gambas a la plancha, sesos de cordero, pulpo, la vinagreta, pulpo, la gallega, costillas adobadas, que si quiere algo más. Perdón. ¿Chopitos y qué más? Ay, no se preocupe, yo se lo repito. Mire, tenemos chupito bonito con tomate, magro de cerdo, venado, cochinillo, sin pierna. Un café solo, por favor. Bueno, marchando un café. Vamos allá. Está caliente la cafetera ya. Jefe, ¿y esos papeles? No sé para qué. Esto es mentira, iluminar. Contar, mentira, iluminar. ¿Quiere usted un palillo partiente? ¿Cómo dice? Y si quiere un palillo, colgarse los dientes, que es muy bueno para no fumar. Ah, no, gracias. Como quiera. Y no está usado. Mire usted, yo siempre llevo un puñado en los bolsillos. Desde que dejé de fumar me han venido al pelo.
hágame usted caso. Deje usted el tabaco y múdese a los palillos. Que se lleven aquel que está en el agua, que se lleven aquel que está en el río, que se lleven aquel que está en la sombra, que se lleven aquel que está en el río. Pero aquel de la fuente, que nadie lo toque, que lo dejen tranquilo y no lo provoque. Y ese toro bravío ya nació para cementar. La vaquilla lo persigue, no lo dejan de ¿Qué le voy a tener que dar a la persona de Ramura tiene pinta de Don Juan. Venga, caballero. Venga. Buenos días, señor. A ver, ¿Qué le camarera, apetece? a ver, ¿qué tienes por ahí? Uy, tengo camarera? muchas raciones yo de tapa. Mire usted, tengo chupito bonito con tomate, menadro, malo de cerdo, chupita, cochinillos y piel, saladilla, rusa, oreja, pasada la pilloga, pasada la plancha, sesos de cordero, pulpo a la vinagreta, pulpo a la... Eso no me gusta nada. Bueno, Tienes por ahí calamares. pero y tanto calamares a la plancha, en su tinta, los tengo rebozados. Oye, eso me gusta más. Ah, pues entonces una tapita de calamares. Me vas ¿verdad? a poner, me vas a poner. A ver, ¿qué le pongo? A ver, me vas a poner. Mal vamos. Oye, Dígame. ponme mejor unos panchitos que son más socorridos. Y entonces de beber que le pongo un vasito de casera, porque ya puestos a despilfarrar, oiga. Mira qué graciosa la jodida ¿A que esta. sí? Mira qué graciosa. Oye, ¿tienes por ahí cerveza sin alcohol? Sí, de 3 marcas diferentes. ¿Cuál prefiere? Oye, me vas a poner, me vas a poner. A ver, ¿cuál? Oye, ponme mejor un vasito de vino, de esos de los de pelea. Marchando un vino de esos de pelea. Vaya tonito, tiene botines y no va descalzo. Oiga, que son muy buenos, que se lo digo yo. ¿Cómo? Los palillos. ¿Conoce usted el refrán aquel que dice para el pulmón y para el bolsillo? Deje usted el tabaco y múdese a los palillos. Pero déjenme en paz, por favor. A ver si usted me entiende, si a mí me da igual, si yo por usted, el tabaco es muy malo, que se lo digo yo. Pero déjenme en paz si yo no fumo. Ah, coño, es otra cosa. De todas formas, un palillo es muy bueno, es muy entretenido y muy higiénico. Muchas gracias. Déjeme leer a gusto el periódico, por favor. Deja el palillo. Pues lea todo lo que usted quiera, porque no va a leer nada más que mentira, tonta, chuminá, nada más que. Vamos, mire usted, si no pone ni nada. Virginia, que hoy no podré ir a comer, que tengo mucha faena. Estoy en la oficina. No, esta tarde no salgo, que tengo mucha faena. No. Bueno, en todo caso a las 6. No. Tengo mucho trabajo. A las 5:30. Bueno, pues a las 5, joder. La que se ha empeñado, ¿eh? La parienta. ¿Cómo dice usted? La parienta que se ha empeñado. Que siempre hay que hacer lo que mandan sus cojones. Pero que todas son muy malas, malas. Oye, la mala será la suya, porque la mía es muy buena.
Y además, ¿qué coño le importa a usted? Nada. Y como no hay pancito, Está bien. se conforma con patatas. Anda. Anda ya. Y encima la está usted defendiendo. Yo sé que usted, me parece que es usted un calzonazo. Un buenazo. O calzonazo da lo mismo. Un calzonazo. Pero que todas son muy malas, malas. Claro que las hay algunas. Que las hay algunas que están, pero que muy buenas, pero que muy buenas. Muy buenas. Desde luego que muy buena, pero que muy requete buena. Jefe, ¿ha visto que gachillo? Pues no deja de mirarme. Yo no sé qué las daré. ¡Camarero! ¡Camarero! ¡Ay! ¡Ay! Ya vengo camarero. ¿Será que tengo pinta yo de tío? Oye, ¿Qué? ¿qué vas a poner? ¡Hala! ¡Hala! Y sin menear las orejas. ¿Me vas a poner otro vinito como este? ¿Sí? Y allá la señorita lo que quiera, que la invito yo. No, qué desprendido. No, gracias, caballero. Muy bien. Prefiero pagarme yo lo mío. Jefe, se hace la estrecha, pero esa ya está en el bote. Sí. En cuanto le ofrezca a usted un palillo caliente, seguro que caerá en pedazos. Ah, que sí, pero vayamos por partes, que a mí me gusta entrarlas poco a poco. Ah, buenos días, señorita. ¿Qué desea usted? ¿Me va a poner una botella de agua, por favor? Ah, muy bien. ¿La tiene con gas o sin gas? Sin gas. Sin gas, vale. ¿Fresca o del tiempo? Del tiempo, natural. De acuerdo. Pues enseguida se lo traigo, ¿eh? Gracias. Pero ¿cómo le vas a traer agua con gas a la señorita Hombre, ¿por qué para no? que luego se pea? Estos camareros que entran al cuarto es que no saben apreciar dónde hay clase. Quédate un palillo paciente. Madre Que mía. si quiere usted un palillo para ahogarse en los dientes. No, gracias. Le advierto que es muy bueno, muy entretenido y muy bien. Y muy bueno para el pulmón. Ve usted, este señor no quería antes ni a ti. Y ya se ha convencido. Porque es un palillo que es muy bueno para todo. Bueno, hasta para pincharle en el culo a la parienta cuando le dice que no quiere cole. Y se da la vuelta. Y hasta para clavárselo en el corazón a uno que yo me sé, cuando a uno lo tienen hasta en los cojones. ¡Ey! ¡Que se me va a informar! Muñeca, la acaba de se descuida uno, oye, que salen corriendo. Normal que deja uno. Bueno, no mucho. Con el caballero, con lo educado que parecía y resulta que está loco perdido. Señorita, además que lo llevo casi todo sin usar. ¿Le doy uno o qué? Que no, señor, que ya le he dicho que no, gracias. Pues usted se lo pierde.
¿Y usted quiere uno? Tenga, señorita, su agua, que voy a aprovechar. ¿Quiere hacer agua? No, ya no puedo. Vale, muy bien. ¿Usted quiere uno qué? ¿Qué? Un palillo caliente. Oh, ¿para qué quiero un palillo? Si tengo aquí un montón y no los uso. Como mal hecho. Anda. Porque yo sí que cojo siempre cojo un puñado. Porque para una cosa que nos dais gratis. Claro, y así me desaparecen a mí los palillos. Era el tío listo. Fíjate, ya has tirado un puñado. No te digo yo. Además, Anda que... señorita, yo le digo a usted que esto, para dejar de fumar, es mano de santo. Que yo no fumo, caballero. Bueno, pues para seguir sin fumar. Y a usted que le dice que un día de esto no le dan un apretón de eso y se quiere enganchar al tabaco. Y si no tiene un palillo a mano, ¿qué? Mire usted, casos como esos los he visto yo así. En cambio yo llevo más de un mes sin fumar y no me acuerdo del tabaco. Para nada. Gracias a los palillos. Deme un palillo, por favor, pero déjeme en paz. Hombre, tenga un palillo. Bueno, además, mire usted, señorita, que yo, ofreciéndome un palillo, conquisté a mi primera novia. Por descuide, que con el segundo no va a conquistar a la segunda. ¿Quién sabe? Deje, ¿quién sabe? Que todas las más altas han caído. No lo diga usted nunca, de este agua no beberé. Y ese cura no es mi padre. Y a propósito del cura, ¿conoce usted aquella canción tan bonita que dice: todo el domingo se va a la iglesia y en el primer banco siempre se sienta? Cuando el sacerdote dice la misa, una luz se enciende en su pupila. Ella vive enamorada, se muere por él y él no sabe nada. Ella todo lo que siente quisiera gritarlo, pero no se atreve. Ella le pide a su Dios que la parte de su pensamiento, que le dé su amor. Ole cómo cantaba el padre. Mire usted que era feo. Pero cantaba como los ángeles. Yo tengo todas sus niños. Todas. Señorita. Sí, señor. ¿Se puede saber lo que usted está leyendo? Un libro de Juan José Benítez. ¡El cordobés! ¡Ole cómo toreaba el gato! ¿Cómo toreaba? Y ahora resulta que también escribe libros. Será de toros, ¿no? Porque yo estoy seguro que a usted le gustan los toros lo mismo que a mí. Que no, hombre, por Dios. Que es un libro de sucesos paranormales. Paranormales, sí, hombre, paranormales iba a escribir. Si acaso escribiría para locos perdidos como él estaba. Si usted lo hubiera visto como hacía el salto a la rana. ¡Eh, toro! ¡Ole! ¡Eh, toro! ¡Ole! Anda, sí, con que va a escribir paranormalito. Anda ya, eso no se lo cuenta usted a nadie. Y se ponía en la puerta del toro y decía: ¡que salga el toro! ¡Que salga el toro! ¡Que salga el toro! Sentarme aquí, hermosa. Sí, señora, por favor.
Ay, buenas tardes, que no he dicho nada, ¿eh? A las buenas tardes, doña Rogelia. De Rogeliana y salga a sus cuentas. Mi cabuela leche, tenía clavadita doña Rogelia. Dígale, este tío es idiota, una más me lo paisa a mí. Pues como vaya para allá, te meto la garrota por la ¡Ostras, qué auténticas la pena! ¡Ole ahí sus ovarios! Así me gustan a mí las viejas españolas. Vamos, mire usted. Le voy a regalar un palillo para que usted se lo merece. ¿Y para qué quiero yo esto? Va a jugarse usted los dientes. Va usted a ver lo bueno. ¿Tiene que ver? Como burle yo los dientes con esto, lo tengo claro. El otro día se me enganchó un cacho salchichón y de él y me sacó un rentajo como el dedo de cabeza. Deja, aunque por Dios, todavía puedo tirarme. Doña abuela, que se lo deja no fuma usted. Fumaba uno de los gordos. Pero hace mucho tiempo ya. Bueno, trae, lo chupas un poco y luego te lo devuelvo. Camarero aquí. Camarero. Igual. Camarera. ¡Ay, ay! ¡Hombre! Menos mal, lo quiero. Buenos días, señora. ¿Qué se le ofrece a usted? Hola, bonita. A ver, ¿qué tienes por ahí, hija mía? Hoy pues tenemos unas raciones estupendas, oiga. Mira, ¿quiere que se lo diga? Tenemos chopito bonito con tomate, venado, huevo de cerdo, cochinillo, tenemos sipia, oreja, ensaladilla rusa, gafas al ajillo, quesos de cordero, pulpos a la vinagreta, pulpos a la gallega, costillas adobadas. Hostia, habrás tenido que estudiar mucho para aprender. Esto es más difícil que la lista de los reyes godos, no. Mire, se lo repito, no se preocupe. Mire, tenemos chopito bonito con tomate, venado, macro de cerdo, cochinillo. Deja, yo quiero algo para aclararme el garnate y algo para calentarme la tripa. Me traes un café con leche y un par de churricos. Bueno, lo que pasa es que con los churros pues no la puedo servir hoy, lo siento, pero es que se me han terminado. Joder, tenéis tantas cosas y lo más rico no tenéis. Lo siento mucho, señora. Bueno, ¿Quiere que le traiga otra cosa? sí, traen unas galletitas para sopala. ¿Sí? Bueno, ¿le van bien unas María Fontanera? Mierda, aunque sea María Jiménez, que Bueno, no se preocupe, que yo enseguida se lo traigo. ¿De acuerdo? sí, Oye, camarera, a mí Así canta el gacho. me traes otro pelotazo a la salud de la abuela. Muy bien, canto un pelotazo para el vernazo. ¡Ay, digo, para el señor, para el señor! mira, chico, ya me he cansado de chupar el palo. Toma, aprovecha. Que tengo todo mal ya, A mí no me gusta tirar nada de comida porque la gente hoy día lo tira porque es una ruina que lo tiran todo. Se van por la calle y hay de todo comida. Muebles, ropa, de todo. Mándalo, de todo. Que va por ahí con una ruina también, que yo no sé dónde vamos a llegar a parar el ritmo ahí porque todos los días, todos los bebés, no la hacen polvo, todo.
Oye, no habláis nada, es un velatorio. Perdone, señora. Es que estaba totalmente inmersa en la lectura. Ay, dígale, hija mía, Lo siento, lo siento. que cultiva mucho. Ay, eso es muy bueno, porque tú seguro que estás muy bien colocada en una oficina, que sí. Sí, señora. Trabajo en un banco. Ahora es que tengo unos días de vacaciones. Ya, qué bien. No me llame señora. No me llame señora, me llamo Piluca. Anda, oye, se llama igual que la pata de pelo que se pone un sobrino mío, que está tu calvo. No, Lisata. Peluca no. Piluca. Ah, bueno, por lo que tú digas. ¿Y tú qué? Tú no estás en ninguna oficina, ¿verdad? Con la pinta de gandul que tienes. Seguro me está cobrando el paro. Pues sí, abuela, mire usted, yo trabajo en la oficina del gobierno y de gandul nada. Que para eso pagaba antes. Ahora me toca descansar. Descansa, hijo, descansa. Bueno. ¿Y cómo te llamas? No solo. ¿Yo? ¿Eh? ¿Yo? ¿Tú cómo te llamas, leche? Erineo. ¡Ay, corre, que me quedo! Perdona, pero este nombre me da mucha risa. Elineo, corre, que me quedo. ¡Abuela! ¡Que se va a mear No se preocupe, Lisarda, no se preocupe. Esas cosas pasan. Ay, pero no, Marija, ya que me cuenta, por Dios. Me he metido sola. Ah, bueno. Anda, que vaya, mía. Ay, qué vergüenza que mirar a la gente, mirarme a la vieja, la niña. Erineo, la que más lía, Erineo. Hay que ver, la que más lía, Erineo. No, si ahora resulta que voy a tener yo la culpa. Joder, con la Rogelia la jodía. Venga, señora, vaya Erineo. que se sienta. Corre, que te meo. Un poco más y tengo que salir corriendo porque me mea de verdad. Me la he liado de Erineo. Ay, Dios, que no sentía yo este fresco. Ay, ya te ves que ya me vas a de verdad. Erineo, esto te lo cuentan
Y yo no me lo creo. Eliseo, calla que me ve otra vez. Bueno, lo siento, pero yo tengo que marcharme. Gracias por este rato tan divertido que me ha hecho pasar. De nada, Piluca. Oye, acuérdate de lo que te he dicho antes. Porque yo así, con un palillo, conquisté mi primera novia. A ver si viene más a menudo por aquí. Y quién sabe, quién sabe. No creo. Melineo. Señorita, no se mata su espada. Jefe, mire usted, no se asuste, que es que aquí se ha meado la Eugenia y se está secando. Ah, ¿sí? ¿Quiere usted un palillo para dientes? ¿Y usted quiere una garrota para rascarse los cojones? Más divertido tengo. Aquí voy a venir cada tarde. ¿Tengo otro cliente? ¡Camarero! Sí, a ver si tenemos mejor suerte. Y no parte más, Antonio, que me va a asustar los clientes. Es lo mío. Buenos días, caballero. Buenos días. Ofrecerle nuestra amplia gama de raciones. Mire usted, tenemos chopito bonito con tomate, tenemos venado, magro de cerdo. ¡Ay, qué bajo está el suelo! Sipia, ensaladilla rusa. ¿Eh? Sesos de cordero y más que chuta. Bueno, pues, como le decía, tenemos sesos de cordero, luego tenemos sesos de cordero, también tenemos sesos, bueno, en fin, que tenemos sesos de cordero. Pues no sé por cuál decidirme. Me va A ver. a traer unos sesos de cordero. Ah, muy buena decisión, sí señor. Ahora voy, marchando unos sesos de cordero. Y si no, no. Ay, madre, a ver, ¿qué pasa? ¿Ha cambiado de opinión? Sí, que luego me da acidez y me tiene batidos de vainilla, Sí, señor. pues me trae uno de chocolate. Marchando uno de chocolate. Espere, espere. A ver, caballero. Mejor no, ¿No? que luego me sienta mal el chocolate. Bueno. ¿Tiene Fanta de limón? Sí, señor, Fanta de limón, Schweppes de limón, Cas de limón y hasta un tebeo del mortadero en fin limón. Pues me trae una Coca-Cola, por favor. ¡Marchando una Coca-Cola! Madre mía, ese tío va a ser más pesado que el de los palillos. Espere, espere. Pero sabía yo. A ver, dígame usted. Es que con la Coca-Cola no duermo por la noche. Tiene zumo de naranja Sí, señor. y de piña Sí, señor. y de melocotón Sí, señor. y de tomate. Sí, señor. Pues tráigame un mosto, por favor. Espere, espere. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué Que pasa? con el mosto me levanto muchas veces a mear por la noche. Pues, ¿qué le pediría yo? ¿De qué me pediría? ¿Que qué me pediría? Espérese. A ver, usted, un palillo, venga, ya, venga, un palillo. Venga, chupe, chupe, que eso no le va a dar acidez, va a dormir de puta madre, no se va a tener que levantar a mirar y va a Decía mi tío Vicente
Ayúdame al cliente, dale un palillo para el diente. Tiene la boca para comer tu ronda a ver si podemos. ¡Venga, ayude, demonio! Deja de abanicarle. Y abanicarle que se nos va. Aquí vengo yo con los papeles del médico. Ay, con 1000 palillos para el diente ha venido un irineo. A mis mejores clientes los ha puesto a cabeo. La rojería se ha meado. La peluca se ha marchado. Ramiro se fue enfadado y el viejo se nos ha ahogado. Mi negocio está arruinado y sin trabajo me he quedado. Al carajo todo. Hoy le pongo el cartel de cerrado.